Bien, vamos a dar inicio a lo que es a la teoría de ecuaciones diferenciales, a los preliminares. Este, Vamos a hablar de lo que es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial, cuando me digan esta simplificada con esta sigla, E de verdad significa ecuación diferencial. Es cualquier ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Esto es lo que es la definición de una ecuación diferencial. Como su nombre lo dice, una ecuación, ¿verdad? Es una igualdad. Solo que ahora estas ecuaciones tienen lo que son derivadas. Miren, las derivadas van a estar con respecto a una variable, a una o más variables dependientes, y de las derivadas, ¿verdad? Vamos a tener variables independientes. Vamos a tener variables dependientes e independientes. ¿Cuáles son las independientes? Bueno, las independientes en este caso va a ser Y, es la independiente, ¿verdad? Y lo que es la dependiente, en este caso la primera sería X. Esta sería la dependiente. Miren, perdón, aquí estoy al revés. Esta es la dependiente y esta es la independiente. Ahí está. Eso es lo que son las variables, ¿verdad? En una ecuación diferencial, miren. Vamos a tener las variables dependientes y las independientes, ¿verdad? Podemos tener derivadas de esta forma y miren estas, si se recuerdan en cálculo, las miraban que eran derivadas parciales, ¿verdad? Aquí, este símbolo. Y aquí miren, todas estas primeras cuatro solo tienen una variable dependiente y una variable independiente, nada más. Pero ya estas últimas parciales ya cambia, ya tenemos lo que es esta sería mi variable dependiente y esta es mi independiente, tiene dos, miren, entonces ya esta sería lo que es una parcial, ¿verdad? Ustedes recordarán allá cuando derivaban parcialmente, ¿verdad? Tenían una función que dependía de varias variables. Entonces, para derivarla, entonces ustedes, si derivaban con respecto a una variable, las otras se mantenían constantes. Esa era la lógica que ustedes utilizaban allá en derivadas parciales. Entonces, aquí, ¿cuál es el objetivo de esto? De que miren estos ejemplos. Las formas que pueden existir son las ecuaciones diferenciales. Puede estar dada de esta forma una ecuación diferencial de esta notación o esta es la misma que esta, miren, es la misma ecuación diferencial esta. Solo que aquí ya esta está como con primas, miren aquí, ¿ven? Y' más 4xy' más 25y. Es la misma, miren, solo que esta notación es equivalente a esta, ¿verdad? Esto de cálculo también. Son equivalentes a estas dos ecuaciones diferenciales. ¿Miren? Otra forma es que los diferenciales estén separados. Esta bastante la van a ver ahorita en el primer parcial, esta notación, miren, están separados los diferenciales. Igual ustedes podrían dividir entre d de x todo, y aquí le quedaría d de y sobre d de x, le quedaría y', ¿verdad? También podrían escribir la notación, ¿verdad? Pero a veces vamos a ocupar que esté escrita de esta forma para poder resolver la ecuación diferencial. Vamos a ver más adelante los métodos de solución. Entonces, es otra forma, ¿verdad? Que esté separados los diferenciales. Indica una ecuación diferencial. Normalmente nosotros vamos a trabajar que Y sea la dependiente y X la independiente. Pero puede existir el caso que no tengamos la variable Y, sino que X y T, donde aquí X va a ser la dependiente y T la independiente. Las aplicaciones de estas ecuaciones diferenciales normalmente se usa esta. X representa la posición de un objeto y T representa lo que es el tiempo. Entonces, se usa esta notación, ¿verdad? Porque T normalmente lo asociamos al tiempo, entonces por eso se usa esta notación, más que todo en las aplicaciones. Y como les decía, tenemos aquí unas que pueden ser parciales, ¿verdad? Donde tenemos una función que depende de varias variables, entonces podemos derivar con respecto a cada una de esas variables, ¿verdad? Ustedes esto lo conocieron como el laplaciano, allá en cálculo 2 posiblemente. El laplaciano es. Bien, estos son unos ejemplos de una ecuación diferencial, ¿verdad? Recuerden, es una ecuación que contiene derivadas, ¿verdad? Ya las derivadas pueden ser con respecto a una o más variables independientes. Pasamos a la siguiente.
Tenemos lo que es las clasificaciones de las ecuaciones diferenciales. La clasificación se da por tres. Se clasifican por tipo, orden y linealidad. Esas son la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Vamos a ver en cada una qué es cada clasificación. Tenemos la clasificación por tipo. La clasificación por tipo tenemos dos, las ecuaciones diferenciales ordinarias y las ecuaciones diferenciales parciales. Las ordinarias van a ver esto, miren, EDO, y las parciales EDP. Bueno, las ordinarias son cuando nosotros tenemos derivadas, así como su nombre es, ordinaria, o sea, solo tenemos lo que es una variable dependiente y una variable independiente, es la ordinaria, ¿verdad? Cuando solo tenemos una variable independiente. Ahí, aquí la independiente en las dos va a ser X, mira, aunque no esté ahí, X se entiende ahí. Y las parciales, obviamente, cuando ya tenemos derivadas parciales, perdón, ecuación diferencial, es fácil identificar. ¿Con cuáles nosotros vamos a trabajar? Nosotros vamos a trabajar lo que es con esta, con las ordinarias. Estas no las vamos a tocar. Quizás los que estudien matemáticas llevan otra clase que sigue ecuaciones diferenciales parciales. Los que estudian, por ejemplo, mecánica y eléctrica llevan métodos matemáticos y ahí miran esto también, ecuaciones diferenciales parciales. En esta clase nosotros vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿verdad? Con este tipo. Nosotros vamos a ver lo que es cómo resolver este tipo de ecuaciones diferenciales más adelante. Hasta ahorita solo es introducción. Entonces, por tipo tenemos dos clasificaciones, ¿verdad? Las ordinarias y las parciales. Nosotros trabajamos nada más con las ordinarias. Continuando, tenemos la siguiente, la que era la clasificación por orden. Por orden, bueno, por orden, el orden de una ecuación diferencial, ya sea ordinaria o parcial, representa el orden de la derivada más alta presente en la ecuación. Entonces, por orden, solo vamos a ver cuál es la derivada más alta en la ecuación diferencial y entonces ahí vamos a decir cuál es el orden. Por ejemplo, tenemos aquí y' igual a seno de x, y. Entonces, la derivada más alta aquí que existe es 1, ¿verdad? Entonces, esto le llamamos que es de primer orden. Miren la siguiente, y' está miren, y' y aquí y, ¿verdad? Estas son las derivadas nada más. Y aquí la derivada más alta es 2, ¿verdad? O sea, es la de segundo, ¿verdad? Segunda derivada. Entonces, se le llama esta ecuación diferencial de segundo orden. Ahora, fíjense en que no haya confusión. Miren, esta es la derivada y aquí tenemos un y. Este 3 no significa derivada. Este 3 lo que significa es exponente de esta y nada más o grado de esta y. Entonces aquí la derivada es 2. Miren, la más alta, ¿verdad? No hay otra derivada. Entonces de segundo orden. No vayan a decir que es de tercer orden en este caso, porque aquí este 3 solo representa lo que es la derivada, el grado de esta variable nada más, ¿verdad? El orden a grado es distinto, ¿verdad? Aquí el grado de esta variable es 3, ¿verdad? Ya el orden de la ecuación diferencial es 2 porque es la derivada más alta. Y continuando con el último, aquí podrían decir, pero aquí miren, aquí estaba 2, aquí, bueno, aquí no tiene derivada esto, y aquí 4, ¿por qué está encerrado entre paréntesis? Bueno, cuando esté encerrado entre paréntesis, aquí indica la derivada, tantas derivadas. O sea que esta función tiene 4 derivadas, entonces la cuarta derivada es esto. O sea, aquí es de cuarto orden. Miren. A partir de, normalmente, los libros de cálculo, de ecuaciones diferenciales, a partir de la tercera derivada, algunos siempre usan la tercera derivada así, o otros libros lo van a ver encerrado entre paréntesis el 3. Eso indica que es derivada de esa variable. Ahí. Y ya 4 ya no ponen ahí. También algunos lo usan así, ¿verdad? Siempre trabajando los números romanos hacia el cuarto. O el 4 así encerrado entre paréntesis. El 5 pueden poner la V, ¿verdad?
o ponen el 5 encerrado entre paréntesis, y eso indica lo que es la derivada, ¿verdad? O sea, el orden de la derivada. Entonces aquí esta sería de cuarto orden, ¿verdad? Porque ya entre paréntesis indica que es la cuarta derivada de esa variable. Entonces de cuarto orden. Y así podríamos tener, ¿verdad? Entonces vamos a tener ecuaciones según el orden de primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden y así sucesivamente, ¿verdad? O tendríamos los órdenes de las ecuaciones diferenciales dependiendo de la derivada más alta que se presente en la ecuación. Eso con respecto al orden. Ahora vamos con respecto a la linealidad. ¿Qué pasa con respecto a la linealidad? Miren, respecto a la clasificación por linealidad, tenemos dos. Lo que es, perdón, ecuaciones lineales y no lineales, ¿verdad? Y siempre ordinarias. Tenemos los que son las ordinarias. Bueno, para hablar, antes de hablar con las lineales, ¿qué es una no lineal? Una no lineal es una que no es lineal, ¿verdad? Es ahí vamos a estar claros. Entonces entendamos que es una ecuación diferencial lineal y ya vamos a entender cuál no es una lineal. Entonces, ¿cuál es una lineal? Una ecuación diferencial es lineal si tiene esta forma, miren. Obviamente este es de enésimo orden, ¿verdad? Ya nosotros ya conocemos el orden de las ecuaciones diferenciales. Entonces podemos tener de primer orden, segundo orden y todo eso. Entonces vamos a saber si es lineal o no es lineal. Entonces, para que sea lineal, ¿qué debe de pasar? Para que sea lineal, estos que están aquí, a sub n de x, a sub n menos 1 de x, a sub 1 de x, a sub 0 de x, tiene que ser lo que es, tienen que depender solo de x, a lo sumo de x. O sea que pueden ser constantes y pueden ser funciones que dependan de x. Estos coeficientes, miren, ¿qué es lo que le dice la segunda propiedad? Deben depender a lo sumo de x. ¿Qué significa lo sumo? Que pueden ser funciones que dependan de x o pueden ser números constantes, ¿verdad? Este coeficiente puede ser un 2, un 1 o incluso 0, ¿verdad? Y no aparezca una de ellas. Si alguno de ellos no depende de la variable y, entonces ya la ecuación diferencial no sería lineal, no sería lineal. G de x se entiende que depende de x también, ¿verdad? Esa es una de las primeras condiciones. ¿Cuál es la segunda? La dije al revés aquí, miren. La segunda es que estos, miren, las que involucran la y, ¿verdad? Todos estos, todas las derivadas, incluso la misma y, el grado de ellas, miren, hablo del grado, ya no del orden. El grado de ellas tiene que ser 1. Tiene que ser 1. O sea que estas derivadas no pueden aparecer elevadas a una potencia 2 o una potencia 3, ¿verdad? Ahí, entonces, si pasa eso, que aparecen elevadas a una potencia 2, 3 o mayor, entonces ya no va a ser lineal, ¿verdad? Cualquiera de ellas, de las dos propiedades que no las cumpla, no va a ser lineal, entonces caería en esto, ¿verdad? Entonces, para que sea lineal, tiene que ser de esta forma. Si volvemos a los ejemplos anteriores, no se preocupen, si no copian, si están copiando y no terminan, no se preocupen, va a estar en el campus esto, y después lo pueden copiar. Por ejemplo, miren, estos aquí, todos estos ejemplos que están aquí son de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. ¿Por qué son lineales? Miren, el coeficiente de la primera derivada es 1. El coeficiente de la y es una función que depende de x y solo de x. Entonces, cumple la propiedad a la que les decía, sería la segunda. Y el grado de cada derivada es 1, miren. Hablo del grado, no del orden, miren. Ya esta derivada no está, si acaso esta estuviera elevada al cuadrado, ahí, ¿verdad? Esto implica el grado de esta derivada, entonces ya no sería lineal, sería no lineal, ¿verdad? Porque el grado no es ese. Todas estas, miren, aquí es 1, aquí es 4x, aquí es constante, ¿verdad? Entonces también sigue siendo lineal.
Aquí tenemos lo que es el siguiente, 4x al cuadrado, aquí es 1, miren, y este sería mi g de x, ¿verdad? Y también lo que es lineal. También esta es lineal, miren. Un ejemplo de una lineal ya se los dije. Por ejemplo, les puedo dar otro de una no lineal. Bien, una no lineal sería y' más seno de y igual a e a la x. Esta no es lineal. Esa no es lineal, ¿por qué motivo? Porque la variable dependiente, o sea, y, es un argumento más bien de una función, miren. No está de la forma, AE, la forma que les daba la otra. Vamos a pasar a la otra. Miren, no está de esta forma, ¿verdad? Los coeficientes deberían ser solo dependientes de x, y en este caso, este seno de y, la variable dependiente es argumento de esta función, miren, entonces por ese caso no es, no es lineal, ¿verdad? Sería no lineal, ¿verdad? No contiene esta forma. Miren, eso es lo que decía ahí, lo que es las propiedades. Bueno, eso con respecto a la linealidad, miren, las clasificaciones son 3 tipos, ¿verdad? Bueno, tenemos 3 clasificaciones, por tipo, orden y linealidad. Y ahí ya tenemos cómo se compone cada una de ellas. Pasamos a la siguiente. Y una definición. Tenemos la siguiente definición, que toda función phi definida sobre un intervalo y que posea al menos n derivadas continuas sobre y que al ser sustituida en una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden, reduzca la ecuación a una identidad, se dice que es una solución de la ecuación sobre el intervalo. Quizás la definición está ahí que no se comprende a la primera, ¿verdad? Bueno, lo que me dice esta definición es que si yo tengo una función y esa función tiene n derivadas en un intervalo cualquiera, ¿verdad? Por ejemplo, el intervalo puede ser todos los reales, es un intervalo. De menos infinito a infinito, ¿verdad? Tenemos una función que es derivable tantas veces, por ejemplo, y igual a x al cuadrado. Esa es continua en todos los reales, ¿verdad? ¿Y cuántas derivadas tiene y igual a x al cuadrado? Tiene 2 derivadas. Se le puede derivar tantas veces, pero a partir de la segunda se hace 0, ¿verdad? Entonces, tiene 2 derivadas. Entonces, si esa función queremos saber si es solución de una ecuación diferencial, lo que tendríamos que hacer es ver si cumple lo que es la ecuación diferencial, o sea, calcular las derivadas y reemplazarlas en la ecuación diferencial, y si la cumple la igualdad, entonces sería una solución. Es lo que me dice esa definición. Como aquí está el ejemplo, miren, damos una función y igual a 2x a la 5, y hay que comprobar si es solución de esta ecuación diferencial. Hasta el momento ustedes no saben cómo se encontró esto, solo quiero probar si esta función es solución nada más. Entonces, para probar si esta función es solución, lo que hay que hacer es, como aquí está esta ecuación diferencial, está la primera derivada, está y, entonces vamos a calcular la derivada de esta función, la vamos a reemplazar aquí, ¿verdad? Y vamos a reemplazar lo que vale y también. Entonces, al derivar esto, quedaría 10x a la 4, ¿verdad? Sustituyendo en la ecuación diferencial ordinaria, tendríamos 10x a la 4 menos 5 por 2x a la 5, que vale y, miren, entre eso. Al hacer la simplificación, 2 por 5, 10, y aquí se me queda exponente 4, ¿verdad? Porque se me cancela con esta x. Y miren, esto es igual a 0. Entonces, con esto nosotros diríamos que esta es solución de esta ecuación diferencial, miren. Y esta está definida sobre un intervalo, ¿verdad? Ustedes la podrían ahí definir sobre un intervalo. Y ahí tendrían. Igual, ustedes, otra solución, otra función que también podría ser solución de esta ecuación diferencial es, por ejemplo, si ustedes en vez de 2 ponen 1, 3, ahí, ahí tendrían lo que es más soluciones, ¿verdad? Pueden comprobarlo ahí.
Entonces, eso es lo que me dice la definición, ¿verdad? Puedo tener si una función está en un intervalo y al ser sustituida en ecuación diferencial y cumple la igualdad, entonces es solución. Bueno, ya hablando de soluciones, las ecuaciones diferenciales las vamos a tener de forma explícita e implícita. Aquí no es que van a estar obligados ustedes a escribirla de una forma. Ahí, dependiendo del ejercicio, van a tener el tipo de soluciones. Las soluciones explícitas van a ser cuando ustedes las tengan, cuando les quede por ejemplo, la solución y igual a x al cuadrado, seno de x. Esta es una solución explícita, porque tienen lo que es una variable dependiendo de la otra, miren. Ahí, ¿verdad? Esto sería lo que es una solución explícita. Ahora, ¿cuál sería una implícita? Una implícita ya sería en el caso donde ya tienen, por ejemplo, y al cuadrado más logaritmo de x por y igual a 0. Ya aquí no tienen referencia de que es de que está despejada para una variable, pues la solución, sino que ahí quedó la que es la solución con las dos variables, ¿verdad? Ni para ninguna de las dos despejadas. Esto ya son igual de funciones explícitas e implícitas, es lo mismo, ¿verdad? Las soluciones. Aquí, dependiendo del tipo de ecuación que nosotros estemos resolviendo, vamos a tener lo que es la solución, ¿verdad? Ahí van a ver más adelante ahí las soluciones. Algunas van a poder escribirlas de esta forma y otras no, que no se pueden. Entonces se quedan en soluciones implícitas. Ese es el tipo de soluciones. Ahora vamos a algo importante. La familia de soluciones. Una solución de una ecuación diferencial que contiene una constante arbitraria representa un conjunto de soluciones o familia de soluciones. Yo les comenté que nosotros al momento de resolver una ecuación diferencial vamos a llegar a un punto de que tenemos que integrar. Vamos a tener que integrar. Entonces, si nosotros vamos a tener que integrar, por ejemplo, vamos a quedar en un punto, suponiendo que resolvemos una ecuación diferencial y llegamos al punto de que tenemos y igual a la integral de x al cuadrado de dx, así por ejemplo. Entonces, para la solución de y sería, según lo han hecho en cálculo, x a la 3 sobre 3 y más esta constante c. Entonces, la solución va a quedar de esta forma. Entonces, ¿cuál es aquí? Miren que queda una constante, ¿verdad? Siempre queda esta constante. Entonces, esa constante que está ahí va a indicar que la solución de la ecuación diferencial es una familia de soluciones, que para cada valor de c voy a tener una solución de esa ecuación diferencial. Para cada valor de c. Puedo darle cualquier valor a c y va a ser una solución de esa ecuación diferencial. Y todos esos valores o todo ese conjunto forman lo que es una familia de soluciones, ¿verdad? A esta C que está aquí se le conoce como parámetro. Parámetro. ¿Y cómo sé cuántos parámetros voy a obtener de las soluciones? ¿Cuántos son parámetros? Bueno, los parámetros van a depender del orden de la ecuación diferencial. Si la ecuación diferencial es de primer orden, solo voy a tener un parámetro de la ecuación diferencial de la solución. Si la ecuación diferencial es de segundo orden, voy a tener dos parámetros en las soluciones. Si es de tercer orden, tres parámetros. O sea, dependiendo del orden, tengo la cantidad de parámetros. ¿Verdad? Y todos van a ser distintos, no necesariamente iguales. Entonces, ya van a ver cuando nosotros vamos a poner a uno C1, a otro C2, ¿verdad? Si tenemos dos, si tenemos tres, C3 ahí, ¿verdad? Normalmente se ponen así C1, C2, C3, ¿verdad? Indicando las constantes. Esa es la es. Y una solución que esté libre de parámetros se le denomina solución particular, ¿verdad? Ya estas, nosotros allá en el segundo parcial, cuando trabajemos con ecuaciones diferenciales,
de segundo orden, vamos a encontrar soluciones particulares. Ahí vamos a tocar más a detalle lo que es la solución particular. Ahí les voy a hablar yo. Entonces, vamos a tener una familia de soluciones, ¿verdad? A esta solución le podemos llamar familia de soluciones. Y si ustedes la graficarían estas, ¿verdad? Dándole valores a C, obtendrían, graficándola, un montón de, bueno, de gráficas, ¿verdad? Tendrían la familia de todas las soluciones ahí. Es como cuando ustedes hacían las curvas de nivel, ahí en cálculo 2, las curvas de nivel. Así prácticamente tendrían la familia de soluciones. Un ejemplo aquí, el que les daba anteriormente. Miren, esta es una ecuación diferencial que tiene como familia de soluciones y igual a 6x a la 5. Allá en el ejercicio anterior les di que C valía 2. Miren, por eso yo les decía, C puede ser 1, 3 y todo eso. Ahí. Todo esto es una familia de soluciones. Miren, dependiendo del valor de C voy a hacer solución. Incluso si C es 0, también la cumpliría. Ahí. La C ya puede ser cualquier número ahí. Ya ese valor de C nosotros lo vamos a determinar. ¿Cómo lo vamos a determinar? Bueno, ya vamos a ver ahorita. Lo vamos a determinar cuando tengamos este problema. A este problema se le conoce como problema de valores iniciales, PBI, de orden n. Es cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial y ella tiene condiciones iniciales. A esto que está aquí se le llaman condiciones iniciales. Todas estas son condiciones iniciales. El número de condiciones iniciales va a depender del orden de las derivadas. Perdón, del orden de la ecuación diferencial. Si es de primer orden, solo nos van a dar una condición inicial. Si es de segundo, dos condiciones serían estas dos, y así sucesivamente. Aquí el y sub 0 es un valor, es un número. Estos son constantes, miren, y sub 0 y x sub 0 son constantes, son números. X sub 0 a veces se da que es 0 y aquí y vale tanto, ¿verdad? Cuando x vale 0, por ejemplo, y vale tanto, dice ahí. Cuando x vale 0, la primera derivada vale tanto, ¿verdad? Entonces nosotros cuando tengamos la solución, evaluamos las condiciones y ahí encontraríamos lo que es el valor de la constante. Y ahí estaríamos encontrando la solución con respecto a estas condiciones iniciales. Dependiendo de las condiciones iniciales, vamos a tener distintos valores de C, ¿verdad? Porque para ese valor inicial existe una solución, ¿verdad? Para otro puede existir otra también. Y aquí están los ejemplos de problemas de valores iniciales, ¿verdad? Vamos a tener una ecuación diferencial, ¿verdad? De primer orden y dada con su condición inicial. Vamos a tener otra segunda condición, una de segundo orden, miren, esta sería una ecuación diferencial de segundo orden con dos condiciones iniciales, ¿verdad? Una cuando y vale 0 y la otra cuando la derivada vale, bueno, cuando la derivada vale x sub 0 igual a un y sub 1, ¿verdad? Y ahí tendríamos lo que es eso. Y ahí de esa forma nosotros encontraríamos lo que es el valor de C, como les digo, cuando tengamos este tipo de problemas. Es raro que trabajemos con eso, ¿verdad? Normalmente solo dejamos en C, ¿verdad? A menos que ahí nos digan, resuelve el problema de valores iniciales, encontramos el valor de C para esas condiciones iniciales. Y bien, esto es todo lo que es con respecto a la parte teórica.